El rendimiento escolar es un tema que siempre genera debate, muchísima controversia. Y es que dependiendo de a quién le preguntes, la responsabilidad parece ir saltando de un lado a otro. ¿Es cosa del alumnado, de las familias o es el sistema el que falla? Bueno, pues hoy vamos a analizar todas esas variables que entran en juego, pero desde una perspectiva social, una mirada mucho más amplia. Vamos a empezar con la pregunta del millón, la que siempre está sobre la mesa. Cuando un estudiante no llega a los objetivos, la reacción más fácil, la más inmediata, es señalarle directamente. Pero, ¿de verdad es tan simple? Vamos a desmontar esa idea para ver qué hay realmente detrás. Un momento. Antes de empezar a buscar culpables, tenemos que pararnos a pensar en el propio concepto de fracaso escolar. Porque esta etiqueta, así de primeras, parece muy clara, pero es mucho más problemática de lo que pensamos. De hecho, puede ser parte del problema. Es que llamar a algo fracaso es muy dañino, y por lo menos por tres razones muy claras. Primero, porque da a entender que no ha habido ningún aprendizaje, que todo ha sido tiempo perdido, y eso casi nunca es verdad. Segundo, el golpe psicológico es brutal, mina la autoestima y la confianza para el futuro. Y tercero, y quizá lo más importante, es que pone todo el peso sobre los hombros del estudiante, como si el centro o el sistema no tuvieran nada que ver. Por eso me gusta mucho esta definición alternativa del sociólogo Álvaro Marchesi. Fijaos qué cambio de perspectiva. Propone que el verdadero fracaso no es suspender un examen, sino desconectarse del aprendizaje. El problema real no es una mala nota, sino esa desvinculación, esa pérdida de compromiso que puede durar toda la vida. Esto lo cambia todo. Bien, ya que hemos redefinido el problema, empecemos a abrir el plano. Vamos a dejar de mirar solo al individuo. La primera parada, lógicamente, es la institución que tiene más cerca, el propio centro educativo. Su cultura, su manera de funcionar son absolutamente determinantes. Y es que la diferencia entre un centro y otro puede ser abismal. Los centros que funcionan, los eficaces, suelen tener un proyecto común, unas expectativas altas para todo el mundo, y muy importante, se autoevalúan para mejorar. En el otro lado, los ineficaces tienden a culpar a factores externos, a las familias, a la sociedad, tienen bajas expectativas y se aferran a métodos rígidos que ya no funcionan. Al final, la cultura del centro lo es todo. Y ojo que este punto es clave, no se trata solo de la calidad individual de cada docente. Un profesor o profesora excelente puede ver cómo todos sus esfuerzos se diluyen en un sistema escolar desmotivado o anclado en el pasado. Y al revés, un centro con un proyecto increíble puede tener dificultades si una parte del profesorado no rema en la misma dirección. El sistema puede potenciar o, por el contrario, limitar al individuo. Venga, vamos a la siguiente capa de análisis. Una que influye de una manera profundísima y a menudo invisible. Hablamos del entorno familiar. Porque lo que pasa en casa tiene un impacto directo, y a veces brutal, en lo que pasa en el aula. Para entender esta influencia familiar, es fundamental conocer un concepto, el capital cultural. Y no estamos hablando de dinero, hablamos de un conjunto de herramientas, de conocimientos, de formas de hablar que se heredan. Es el lenguaje que se usa en casa, el valor que se le da a la educación, los libros que hay en las estanterías, todo esto en conjunto prepara a ciertos estudiantes para tener, digamos, una ventaja de salida en el sistema escolar. Pensemos en el lenguaje como si fuera una llave. El código lingüístico que se utiliza en la escuela suele ser elaborado, es decir, más formal, más abstracto. Si un niño o una niña viene de un hogar donde se usa principalmente este código, ya tiene la llave para entrar. Pero si viene de un entorno con un código más restringido, más directo y ligado al contexto, es como si tuviera que aprender un nuevo idioma desde cero. Y eso, claro, es una barrera desde el primer día. Al final, el punto crucial es que las actitudes de la familia crean una especie de círculo que se retroalimenta. Los padres con más estudios por lo general valoran más la educación. Sus propias experiencias en el trabajo influyen en lo que esperan de la escuela para sus hijos. En el fondo, lo que hacen es proyectar sus propias vidas y aspiraciones en el futuro académico de sus descendientes. Ya hemos visto al estudiante, al centro y a la familia. Pues ahora toca alejarse todavía más. Vamos a ver la pieza final del puzzle, el panorama completo, el contexto socioeconómico general en el que todo esto está ocurriendo. Para entender la dimensión del problema, ahí va un dato que es sencillamente demoledor. Un 29%, casi una de cada 3 estudiantes de 15 años en España, ha repetido curso. Esto ya no es una suma de casos individuales, ¿eh? Esto es la señal de alarma de un problema estructural, de algo que va mucho más allá. De hecho, esta tasa de repetición tan alta se relaciona directamente con el abandono escolar que viene después. ¿Y cómo se puede explicar un dato como ese? Pues la sociología recurre a teorías como esta. El círculo de la pobreza describe cómo las familias con menos recursos no solo tienen desventajas económicas, sino que a menudo tampoco pueden transmitir a sus hijos las herramientas, ese capital cultural del que hablábamos, para poder romper ese círculo. Es un círculo vicioso muy difícil de superar solo con esfuerzo individual. De acuerdo.
Hemos hecho un diagnóstico de un problema complejo, con un montón de capas. Así que la pregunta lógica ahora es, si la causa está en el sistema, las soluciones también tendrán que estar ahí. ¿Qué se puede hacer a gran escala para cambiar las cosas? Pues bien, los expertos suelen apuntar a una estrategia con varios frentes. Primero, un currículo más flexible y menos encorsetado. Segundo, una apuesta real y seria por la calidad docente. Mejor selección, mejor formación, mejor evaluación. Tercero, dar más autonomía a los centros para que puedan adaptarse a su entorno específico. Y por último, y fundamental, crear programas de apoyo que de verdad funcionen para el alumnado que está en una situación de mayor riesgo. Ahora bien, para saber si todas estas mejoras funcionan, necesitamos una forma de medir el rendimiento educativo. Y aquí nos metemos en otro debate intensísimo que gira en torno a la herramienta de medición más famosa del mundo. A todo el mundo le suena el informe PISA, ¿verdad? Se ha convertido en el gran referente mundial. Pero ojo, porque tiene críticas muy serias. Se le acusa de reducir algo tan complejo como la educación a unos pocos números, dejando fuera cosas tan importantes como la formación cívica o las artes. Además, los críticos dicen que su enfoque está demasiado orientado al mercado laboral, y esto provoca que los centros se obsesionen con preparar el examen y, paradójicamente, acaben empobreciendo la educación que dan. Y con esto cerramos el círculo. Después de todo este recorrido, la pregunta con la que empezamos cambia por completo. Quizá el enfoque nunca debería haber sido buscar un único culpable, sino entender un sistema increíblemente complejo. La próxima vez que oigamos hablar de fracaso escolar, la pregunta que nos queda en el aire es, ¿de verdad estamos hablando del fracaso de una persona? ¿O estamos hablando del fracaso de una estructura que no ha sabido o no ha podido darle el apoyo que necesitaba?